Aunque algunos lo negarían, pero lo cierto y evidente es que vivimos en un mundo de tinieblas, de maldad, de pecado, de iniquidad. El ser humano vive desorientado y particularmente en el orden espiritual, ciego. No intenta alzar sus ojos al cielo y buscar la dirección de Dios. Vivimos en una sociedad que se caracteriza por la mentira, por el robo, el hurto, el engaño y todo tipo de pecado y de cosas que desagradan a Dios. Esa es la condición del hombre desde que Adán y Eva pecaron en el huerto. Después de la entrada del pecado en la experiencia humana, el hombre ha vivido en tinieblas, en error y en engaño. La palabra de Dios, la Biblia, registra los acontecimientos tremendos y terribles como la Torre de Babel, donde Dios tuvo que confundir los idiomas, las lenguas humanas, para que los hombres se dispersasen por el mundo. ¿Y qué diríamos de Sodoma y Gomorra, donde la inmoralidad y el pecado de todos los tipos era evidente, particularmente el pecado sexual, el lesbianismo y el homosexualismo? Y después de eso ha habido muchas otras situaciones en las que la condición moral del hombre se evidencia y su desafío a Dios muestra sus características terribles. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros el trozo de Primera de Juan capítulo 3, versículos del 4 al 10. El apóstol Juan, el autor de esta epístola, de este libro, de esta carta, y también el autor del Evangelio según San Juan, así como del libro del Apocalipsis, hace un análisis de la situación y de la vida y de la experiencia humana. En estos versículos que comento en este día, todo eso se evidencia. En el versículo 4, Juan dice: todo aquel que comete pecado, todo aquel que está en esa actitud, en esa práctica, la práctica de cometer pecado, de estar en pecado. Y alguien preguntaría: ¿y qué es pecado? Pecado es todo aquello que es contrario a la santidad de Dios. Es más, en las Sagradas Escrituras se utilizan más de 10 expresiones
para describir lo que es el pecado. La más común, la expresión más común, la que se usa con mayor frecuencia, es una que significa traspasar el límite, ir más allá de la raya, más allá de la marca. El hombre ha traspasado la marca, la línea que Dios ha establecido y hace aquello que es contrario a la voluntad de Dios y lo hace de una manera desafiante, de una manera descarada. Dice el texto aquí en Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete, todo aquel que está pecando, es una acción verbal continua. Todo aquel que está pecando infringe, transgrede la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios ha establecido leyes que gobiernan este mundo, leyes para gobernar este mundo, pero el hombre desafía a Dios. El hombre se enfrenta a Dios y da las espaldas a lo que Dios dice de una manera enfática. El texto dice, lo leo de nuevo, todo aquel que está cometiendo pecado, que está en el acto, en la acción de cometer pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado, la palabra amartía, y también la palabra que significa tropezar, la palabra tropiezo, la palabra desobediencia, particularmente a los mandamientos de Dios. Y añade el autor de este capítulo de Primera de Juan, y sabéis, observe, el ser humano sabe esto, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Esa fue la razón de por qué Dios se encarnó y vino a este mundo. Cuando caminó por las márgenes del mar de Galilea y Juan el Bautizador lo vio, lo señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo tapa, no que lo cubre, sino que lo quita, que lo alza, que lo levanta y lo aparta. El Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y fíjese qué más dice el texto. Y no hay pecado en él. El Cristo que nació en Belén, en aquel pesebre, que vivió entre los hombres, que enseñó, que predicó, que sanó a personas enfermas, que resucitó muertos, ese Cristo es Dios y en él no hay pecado. Juan añade versículo 6, todo aquel que permanece en él, todo aquel que se rinde a él y permanece en él, todo aquel que tiene su vida centrada en él, no peca. Significa eso, no practica el pecado. Por supuesto, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que haga el bien y nunca peque en la tierra, dice en otro texto de la Escritura.
Pero todo aquel que permanece en esa práctica, todo aquel que permanece en Cristo, no practica el pecado. No es su hábito pecar. Puede tropezar y puede caer, pero ese no es su hábito. Acude a Dios, acude a Cristo, para que Cristo le libre del pecado y le perdone. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que peca continuamente, no le ha visto ni le ha conocido. El que vive en la práctica del pecado, mintiendo, robando, extorsionando, haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, no ha visto al Salvador, no ha visto a Cristo, ni le conoce, ni le ha conocido, dice el versículo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Y Juan, de una manera tierna, dulce, suave, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La justicia es ese acto divino con el cual Él nos recubre por la fe en Cristo y por haber creído en Él, para que podamos andar en la presencia de Dios. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. El diablo es el autor del pecado. Satanás es el autor del pecado. Satanás significa el adversario, el que se opone a Dios, y él peca desde el principio, y este mundo, dice la Escritura, yace en el maligno, yace en Satanás. Por esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para desatar, para deshacer las obras del diablo. Y Él lo hace, y Él lo ha hecho ya. Lo hizo con su muerte en la cruz del Calvario. Allí, cuando Él fue clavado en aquella cruz, cuando exclamó: consumado es, Él pagó la deuda del pecado, y para demostrar que lo había hecho, resucitó de entre los muertos. Y Él es el Cristo vivo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado, no puede pecar como una práctica, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire la gran diferencia que hay entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, y por lo tanto, si no es de Dios, es del diablo. Querido hermano, querida hermana, querido escuchante, alza tus ojos al cielo, abre tu vida y dile a Cristo que venga a tu persona, que habite en ti por su gracia, por su misericordia y por la fe, que perdone todos tus pecados y te dé el regalo de la vida eterna. Si lo haces, tu nombre será inscrito en el libro de la vida y serás un verdadero hijo de Dios. Hazlo ahora, querido amigo escuchante, si no lo has hecho nunca. Y tú, hermano, hermana, acércate a ese Cristo,
alza tus ojos al cielo, ríndete a Él, camina con Él, vive apegado a Él. Que Él te bendiga ricamente para su gloria. Amén y amén.